Vale, ahora vamos a pasar a hablar de Aragón y de Navarra. ¿Qué pasaba con Navarra? Que Navarra desde el año 1134 pues quedó totalmente dividida. Bueno, dividida, había pertenecido a la corona de Aragón, es decir, entre Castilla y Aragón se la habían repartido, pero a partir de 1134 se va a producir ese bloqueo porque Alfonso el Batallador empieza a conquistar todos estos territorios. Acordaos de Alfonso el Batallador, que era el, el ex marido de Urraca. Y entonces Navarra queda completamente bloqueada. No puede expandirse ni hacia el sur, ni hacia el este, ni hacia el oeste, ni siquiera hacia el norte. De hecho, el norte es lo que mejor le viene a Navarra en estos momentos. ¿Por qué? Porque va a emparentar con la dinastía de los Capetos de Francia. Y se van a establecer numerosas dinastías que van a gobernar independientemente de Navarra, pero que evidentemente el compromiso matrimonial va a ser siempre entre Francia y Navarra. Por lo tanto, sí que hay una independencia, pero a la vez hay un como cierto sometimiento a la élite francesa de la época. Entonces Navarra va a gobernar dinastías francesas en estos momentos hasta el siglo XV. Bueno, prácticamente hasta el siglo XVI, con Fernando el Católico cuando conquista el reino de Navarra. Pero mientras tanto, Aragón comienza su expansión hacia el sur. Los sucesivos reyes que suceden a Alfonso el Batallador van a conquistar todos estos territorios. De hecho, con Jaime I el Conquistador, que es uno de los grandes reyes de Aragón, es con el que se produce la conquista no solamente de los territorios de Aragón y Cataluña, sino también de la Comunidad Valenciana y de Baleares. La conquista de Mallorca, de Ibiza, de Valencia, de Alicante, y ese con el que va a entrar en conflicto con Fernando III por el territorio de Murcia. Por el territorio de Murcia. ¿Qué pasaba en Cataluña? Con Cataluña, pues que Cataluña se unió a Aragón, recordad, por el matrimonio entre la sobrina de Alfonso el Batallador y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Entonces, a partir de ahora, los condados catalanes pasan a formar parte de la corona de Aragón. Cada territorio va a tener sus propias instituciones. De hecho, en el siglo XIV se crea la Generalitat Catalana, que va a gobernar su territorio de forma autónoma con respecto al resto de Aragón y de Valencia. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso, porque eso después en la historia, como vemos a día de hoy, va a traer consecuencias. Entonces sí que es verdad que a partir de ahora, en el siglo XIV, la Generalitat es el principal instrumento político dirigido por la aristocracia, por los nobles en Barcelona. ¿A quién sucede Jaime II? Pues a Jaime II le suceden varios reyes, como por ejemplo pues Alfonso IV, Pedro el Grande, que no es el Pedro de la guerra civil castellana con el Cruel, sino es otro Pedro anterior, que van a llevar a cabo la conquista de todos estos territorios, la expansión mediterránea, porque aquí están totalmente aislados, o sea, aquí no pueden seguir avanzando por la península ibérica, porque Castilla se ha hecho prácticamente con todo el territorio. Entonces se expanden a ocupar Cerdeña, Sicilia, fundan el reino de Nápoles y llegan hasta Atenas, los ducados de Atenas y Neopatria. Fijaos hasta dónde se expanden. Todo esto es control de la corona de Aragón. De hecho, se le conocen muchas fuentes a Aragón como el Imperio Aragonés, que el Imperio Aragonés va a continuar con Fernando el Católico. Ya veremos que va a tener muchos problemas en estos territorios, sobre todo por el control de los territorios italianos. Va a tener muchas guerras con Francia que van a seguir con su nieto, con su bisnieto, etc. Va a haber muchos problemas. Y todas estas colonias, que también va a haber problemas con los ducados de Génova, de Córcega. Va a haber muchas guerras por el dominio de estos territorios, que pretende Aragón conquistar todo África, todo Italia, o sea, todas las costas de África, de Francia, del norte de Italia. O sea que el objetivo de Aragón es crear un auténtico imperio, incluso en parte creó ese imperio. ¿Qué es lo que pasa con cuando llega Alfonso V, el Magnánimo? Se le conoce ya en el siglo XV, a comienzos del siglo XV. Pues, bueno, previamente, Alfonso V, tengo que hablar de Martín el Humano. Martín el Humano, vamos al año 1410.
Va a ser un monarca que va a vivir en plena crisis económica de Aragón, porque a pesar de que ha conseguido ser un gran imperio, va a vivir, hay una crisis económica tremenda. Para empezar, tiene una demografía mucho inferior que la de Castilla, tiene una economía mucho inferior también que la de Castilla, y obviamente no es lo mismo eh, lo que consigue la corona de Castilla con las parias que le entrega Granada, el reino nazarí de Granada, que prácticamente es oro, que proviene de Sudán, de África, en comparación con lo que le puede entregar Cerdeña, Sicilia, Atenas y Nápoles, que en estos momentos pues es bastante insignificante en comparación con lo que tiene Castilla. Por lo tanto, Castilla tiene más riqueza que Aragón. Aragón tiene una crisis económica tremenda, una crisis política, porque no para de entrar en guerra con estos territorios. Por lo tanto, imaginaos la población coincidiendo con el periodo de la peste negra, que aunque evidentemente solo tuvo 5 años de vigencia donde murió muchísima gente, la crisis que conllevó ello duró muchísimos años más. De hecho, llegamos a 1410 y todavía el reino está en crisis, en parte por todo lo que se arrastraba del siglo anterior. Entonces había mucha miseria, mucha pobreza y lo que se empezó a emplear, sobre todo en Cataluña, fueron los malos usos. Los malos usos era una costumbre que empezaron a realizar los nobles debido a la crisis económica, o bien los nobles empezaban a pagar impuestos para salir de esa crisis económica, o bien se extorsionaba a los campesinos para que para entregar gran parte de sus propiedades a la monarquía. Es decir, si por ejemplo, como se llamaba el régimen señorial en estos momentos, que va a empezar a ser el declive, el principio del fin del régimen señorial, los nobles poseían un feudo, una gran extensión de territorio, donde establecían a campesinos para que cultivaran para él, para que trabajaran para el señor feudal. ¿Qué es lo que pasa? Que estos campesinos tenían que entregar la 10ª parte en un principio, como se hizo a lo largo de la Edad Media, tenían que entregar la 10ª parte de lo que cosechaban al señor feudal, a cambio de que el señor feudal protegiera a estos campesinos. Y además los campesinos deberían de jurarle lealtad al señor feudal. ¿Qué pasa? Que llega un momento de crisis económica que los nobles tienen que sacar tajada, más tajada de la que reciben, porque obviamente les va a tocar pagar. Y les va a tocar en muchas ocasiones tener que donar bienes para poder sacar a Aragón de la crisis económica. No solamente Aragón, sino también va a pasar en Castilla. Pero empezamos por Aragón, en el siglo XV. Tenemos el problema de los remensas catalanes. Los remensas son los campesinos catalanes. Se llamaban los payeses de remensa. Y se empiezan a quejar de que los nobles están abusando de su poder. ¿Por qué? Porque los nobles, para sacar dinero y para sacar tajada del asunto y no tener que verse perjudicados sus privilegios, deciden castigar a los campesinos a través de los malos usos, que son una serie de impuestos que tienen que pagar a mayores y que son súper abusivos. Por ejemplo, como los que vienen en el libro, el de la cugucia, es decir, por la que el señor tenía derecho a parte de los bienes del campesino. Si el campesino tenía una parcela, tenía una propiedad, tenía una tierra que trabajaba, aunque estuvieran dentro del feudo del señor, cuando moría ese campesino, en vez de que lo heredaran sus hijos, parte de todas esas propiedades iba para el señor feudal. Entonces imaginaos la pobreza y la miseria con la que vivían los hijos de estos campesinos. Entonces ese impuesto, para empezar, va a ser muy abusivo. Tenía también, los que vienen en el libro, la arsia o indemnización al señor en caso de incendio del manso. Es decir, imaginaos que un campesino tiene un accidente en el que se quema su casa. Pues va a tener que pagar muchísimo. Va a estar endeudado durante toda su vida y los hijos probablemente de estos campesinos también estuvieran endeudados, y sus nietos, para poder pagar una mansión, una casa, una chabola que terminó siendo incendiada por accidente y que va a ser un castigo porque eso significa una gran pérdida para el noble, cuando podía hacerse con parte de esa parcela y donarla, o bueno, extraer dinero económico de ello. Y después también existe un mal uso que, aunque no significó ningún poder económico, o sea, ninguna solución económica para la nobleza ni para los señores feudales, sí se empezó a ejercer, que es el derecho de pernada. El derecho de pernada es cuando un campesino contraía matrimonio con una campesina, pues en la noche de bodas
el señor primero violaba a la campesina antes de que fuera entregada al esposo. Y esto se ejerció durante muchos años, o sea, durante muchos siglos en la Edad Media y durante toda la Edad Moderna. Era una práctica habitual. Cuando los campesinos contraían matrimonio, en la noche de bodas, las campesinas vírgenes tenían que ser, primero, tenían que pasar por la cama del señor feudal, lo que es una violación en toda regla. Entonces, esto se va a llevar a cabo en estos momentos de crisis económica. Entonces, ¿quién gobierna en Aragón? Pues Martín el Humano. Este señor muere sin descendencia. Entonces dice, solo gobernará, deja su testamento, deja en su testamento que solo va a gobernar quien más derechos tenga, es decir, quien más se lo merezca. Entonces, claro, esto podría haber supuesto el comienzo de una guerra civil en la corona de Aragón, de una guerra civil porque no había heredero, no había sucesor. Y entonces, ¿por qué ha pasado a la historia el siguiente acontecimiento que os voy a contar? Porque se hizo de forma pacífica en la Edad Media, cosa que era impensable, que en la Edad Media se hiciera algo pacífico. ¿Y qué es lo que se propuso? Pues que 3 jueces de Valencia, 3 de Cataluña y 3 de Aragón se reunieran para elegir sucesor, para elegir rey a la corona de Aragón. ¿Y a quién eligieron? A Fernando de Antequera, que era miembro de la dinastía Trastámara. Os tengo que contar que Enrique II, si vemos, este es Pedro el Cruel y este es Enrique II, el que se enfrenta a su hermano, el que apoya a la nobleza, el que entrega mercedes enriqueñas. Con este señor empieza la dinastía de los Trastámara. Esta dinastía de los Trastámara es la que pertenece tanto a Isabel como a Fernando. Entonces es lo que vamos a ver con Fernando de Antequera. Fernando de Antequera asumió la regencia de Juan II, el padre de Isabel, que después pasaría a reinar en la corona de Aragón durante 4 años, porque es elegido en el compromiso de Caspe. Por esos jueces, tanto de Cataluña como de Valencia como de Aragón, en el compromiso de Caspe en 1412 eligen a Fernando de Antequera, que pertenecía a la dinastía de Trastámara. Entonces vemos que la dinastía de Trastámara gobierna tanto en Castilla como en Aragón. ¿De acuerdo? En las 2 coronas gobierna la misma dinastía. Ya llegamos a 1412, tenemos a Fernando I de Antequera, que gobierna en la corona de Aragón, y a Juan II de Castilla, el padre de Isabel, que gobierna en la corona de Castilla. ¿Qué pasa con Fernando de Antequera, que muere a los 4 años y le sucede a Alfonso V el Magnánimo? ¿Y qué pasa? Que con Alfonso V se va a apoyar en los campesinos, se va a apoyar en los payeses de remensa. De hecho, va a acabar con los malos usos. ¿Pero por qué se apoyan los payeses de remensa? Porque lo que quiere es hundir el poder de la nobleza. Está siendo un momento en el que la nobleza se cree superior a la monarquía. Se cree que tiene todos los poderes para elegir el rey, para controlar el poder de los territorios, para superponerse a la nobleza y para dirigir la política exterior, sin contar casi con el apoyo de los monarcas. Esto Alfonso V no lo va a tolerar. Entonces Alfonso V va a firmar una sentencia interlocutoria, se llamaba, por la cual abolía los malos usos y declaraba que los campesinos dejaran de ser abusados, dejaran de sufrir el abuso por parte de los nobles. Lo mismo pasará en Galicia con los irmandiños, pero aquí va a ser mucho más grave, porque aquí el régimen señorial quería confiscar todas las propiedades de los campesinos gallegos. Todas las propiedades de los campesinos gallegos querían confiscarlas una vez que estos campesinos morían, por lo que gran parte de sus familias las dejaban en la calle. Entonces sí que va a haber una gran revuelta y se va a crear la Santa Hermandade, en la cual los gallegos van a conseguir que los señores feudales no abusen de sus privilegios, o sea, de ellos con sus privilegios. Vale, Alfonso V va a seguir controlando todos estos territorios. De hecho, incluso llega a perder Atenas, creo. Y su sucesor, Juan II, también va a dar lugar a problemas. Juan II de Aragón, que es el padre de Fernando de Aragón. Vemos aquí, fijaos, una imagen del compromiso de Caspe, cuando se celebró de forma pacífica la elección del rey entre Cataluña, Aragón y Navarra, esos jueces que van a elegir a Fernando de Antequera. Y aquí vemos a Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, y a Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico. ¿Qué pasa con Juan II de Aragón? Pues que Juan II de Aragón va a tener 2 mujeres. Con la primera mujer va a ser Blanca de Navarra.
con esta señora, que es la reina de Navarra, en estos momentos va a tener un hijo que se llama Carlos. ¿Qué pasa? Que Juan II, cuando Carlos ya es mayor, y Juan II pasa a heredar la corona de Aragón, por ser hijo de Alfonso V, ¿qué es lo que pasa? Que se niega a que su hijo Carlos gobierne en Navarra. Entonces esto va a dar lugar a una guerra civil entre los partidarios de Carlos de Viana, que son los beamonteses, y los partidarios de Juan II, que son los agramonteses. Es una guerra civil entre los partidarios de un rey que promete intereses nobiliarios a un bando, que son los agramonteses, y los partidarios de otro rey, que son los que prometen otros intereses nobiliarios hacia los beamonteses. Entonces, esta guerra civil durará durante muchos años. Su hijo Carlos muere en estas circunstancias y una vez que muere pasa a ser rey de Navarra y de Aragón. Por poco tiempo pasa a ser rey de Navarra. Fernando el Católico tuvo que conquistar después Navarra. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Juan II pasa a ser rey de Aragón. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Juan II? Pues bueno, como os viene en el libro, el conflicto con los remensas, con los países de remensas, a pesar de que Alfonso V haya firmado la sentencia de esta interlocutoria, va a continuar durante mucho tiempo. Va a continuar hasta tal punto que se va a producir una guerra civil catalana. Una guerra civil catalana en la que Juan II va a estar inmerso en esta guerra civil. Porque para empezar, Juan II, lo mismo que su padre, quiere acabar con los poderes de los nobles, con los privilegios de los nobles. Entonces va a ser un conflicto político, porque se va a enfrentar directamente a la Generalitat, que es el gobierno de máxima autonomía que hay en Cataluña. Entonces Juan II se va a enfrentar a la Generalitat. Y por otro lado, esto a nivel político, pero a nivel social, en el campo, se va a enfrentar a los nobles, a los señores feudales, y Juan II va a apoyar a lo que se conoce como los payeses de remensa. Va a apoyar a los payeses de remensa y en la ciudad va a apoyar a los comerciantes y a los artesanos. Es decir, apoyan a los que no tienen privilegios, a los que pagan impuestos. Los comerciantes y artesanos en la ciudad se denominan como busca, ¿vale? Va a ser un grupo dirigido por gente tanto comerciante como artesana, que evidentemente tienen negocios, tienen talleres en la ciudad de Barcelona, y son los que deciden organizarse en torno a la busca para enfrentarse a quién, a la viga, que son el patriciado urbano. Son los que tienen los privilegios, los que controlan prácticamente la cuestión política, económica y social de Cataluña, de todas las ciudades catalanas, que están por encima de estos comerciantes y artesanos. Entonces, Juan II se va a apoyar en los que menos tienen, dando lugar a una guerra civil de 10 años. De 10 años que no va a ser capaz de solucionar, porque a pesar de que se firmó una especie de tregua, la guerra continuó con Fernando el Católico. Será Fernando el Católico el que finalmente consiga acabar con la guerra civil catalana. Y consiga acabar con la guerra civil catalana, pues muy simplemente, de forma muy simple. Es decir, acabando con los malos usos y conservando el régimen señorial. Es decir, para que los países de remensa quedasen a gusto, les quitamos los malos usos. Y a cambio, los nobles van a seguir conservando su poder, su régimen señorial. Prácticamente fue una solución bastante sencilla para los 10 años que duró la guerra civil catalana. Por eso a veces se forman los conflictos que ha habido a lo largo de la historia, han sido en vano, porque la solución ante ello podía haber sido de forma diplomática, sin tener que recurrir a la muerte de tanta y tantísima gente y a las crisis económicas que surgen después de todas estas guerras. Así que en principio esto es pues un resumen, pero prácticamente es todo bastante bien completo, que es de la Baja Edad Media, todo lo que tiene que ver antes de la llegada de Isabel y de Fernando al poder, que ya mañana me encargaré de explicároslo en clase.